Vamos a hablar esta noche de algo que puede ser la esclavitud. Sí, señor. Es un tema áspero, así que digamos para empezar que la esclavitud es considerada en general, digo por decir una definición cualquiera, como la sujeción del hombre por el hombre. El esclavo es la persona que por estar bajo el dominio de otro carece de libertad. Esta carencia en la historia a veces era debida a las características o ubicuidad del nacimiento, otras a la miseria, otras a la ley y generalmente al derecho que la guerra confería al vencedor. Es decir, el tipo que te ganaba en una guerra por ahí te capturaba Personas para... Claro, y te vendía como esclavo. También a la piratería, que según Demóstenes y Plutarco, era la fuente primitiva de la esclavitud. Venían piratas, te raptaban directamente. Vos estabas ahí lo más tranquilo en la playa, aparecen los piratas, te raptan y te venden a miles de kilómetros, donde nadie te conoce, como esclavo. Sonaste. En la antigua Roma, el esclavo no figuraba como una individualidad, era simplemente una cosa, un objeto neutro, mancipium en realidad, que a la menor falta se lo castigaba con el apaleamiento. Morían a palos, ¿no? A veces peor, a veces lo mataban, era el suplicio de la cruz, por ejemplo. El jefe de familia tenía un poder ilimitado de vida o muerte sobre los esclavos. Entre los hebreos, por el contrario, el siervo figuraba entre los hombres y el amo que le daba muerte era castigado a la pena capital. Y si lo hería, aunque solo le rompiese un diente, quedaba obligado, por vía de reparación, a emanciparlo. Mirá vos. El esclavo podía sentarse a la mesa, estoy refiriéndome siempre a los hebreos, en los banquetes religiosos, se le facilitaban los medios para fundar una familia. Es que la esclavitud en Israel se parecía mucho más a un contrato de servicios, aunque hay que decir que aquel que se negaba a ser contratado era presentado a los jueces en la puerta de la casa del señor a quien se le había negado, y allí se le agujereaba la oreja. Bien. Sí. El hebreo tenía el deber de asegurar a sus siervos el descanso del día sábado. Mirá vos. Los griegos utilizaban como esclavos a los extranjeros a quienes habían vencido. A veces los que sometían a hombres libres señalaban su triunfo con actos horrorosos. Los samios, por ejemplo, después de haber derrotado a los atenienses, hicieron marcar con hierro candente en la frente de los cautivos cabezas de búho o de caballo. Escribió Aristóteles. Voy a citar a Aristóteles. Cada vez que citamos a Aristóteles, este sabio que fue el faro que iluminó la cultura durante 1000 años, dice una burrada. Bueno, por favor. La dice porque vivió hace 2500 años, sí. ¿no? Porque somos muy piola nosotros. 2400. Hay hombres inferiores a los otros, tanto como el cuerpo lo es al alma. Aquellos serán esclavos por naturaleza. El niño tiene una voluntad imperfecta. La mujer la tiene subordinada. El esclavo está absolutamente privado de voluntad. Los hombres libres son incapaces de doblar su estatura recta para las labores rudas. Es decir, en estos 10 renglones, Sí. parece algunos discursos que escucho yo a veces. Se ha desnudado y lo que hemos visto es horroroso, ¿no? La esclavitud estaba alimentada de manera continua por la piratería. En las playas del Ponto Euxino, que es el estrecho que separa
el Mar Negro. El Mar Negro era el ponto euxino, y comenzaba allí en el estrecho que hoy es el Bósforo. Bueno, vivían de este comercio de piratas los aqueos, los cigos y los enioquios. Los aqueos se distinguieron entre todos los griegos por sus continuas incursiones en las costas de la Troya, de Troya, ¿no? Para apoderarse de hombres, niños y mujeres. Lo que le dije yo al principio. Sí. Y después los vendían como esclavos. La captura no se realizaba solamente por mar, sino, bueno, naturalmente, porque no son peces. Claro. No, hombre. Había que bajarse. sí. Claro. En vez de armas, a veces utilizaban engaños y astucias. Vení que te voy a regalar esto. Los llamados raptores de hombres recorrían las calles y las plazas, rondaban allí donde había juegos y fiestas, se apoderaban de los niños y hasta de los viajeros extraviados. Egipto proporcionaba a Grecia a las personas de piel negra que vivían allí, que en realidad eran nubios, como esclavos de lujo, mira vos. Jonia, hábiles flautistas y buenas bailarinas. El Peloponeso, mujeres bellas y de ingenio. Se ve esa superstición. Claro. Que según la nacionalidad que uno tuviera, tenían ciertas virtudes. Están las virtudes. Se vendían a muy bajo precio los capadocios y los cretenses. Los primeros eran tenidos por tontos y los segundos por embusteros. En Chipre, en Samos, Éfeso y Atenas existían mercados de utensilios y cuerpos. Y antes de adquirir el esclavo en subasta, el comprador lo hacía correr y saltar. Sí, para ver si no tenía alguna enfermedad o algo. Claro. El esclavo, que lo era por captura, intentaba generalmente escapar. Para retenerlo, el amo disponía de varios métodos: cadenas de pies, anillas en los brazos o el signo marcado en la frente por medio de un estilete. Bueno, el que devolvía a un fugitivo a su dueño recibía una prima, una plata, ¿no? Que el tipo bueno. le invitaba a salir con la hija del hermano, del tío. Bien, de aquí el oficio de buscadores de fugitivos, que respondían a los carteles y proclamas que los amos disponían en las calles de la ciudad. Según antiguos textos citados por Demetrio de Falera, la cantidad de esclavos por ciudadano en Grecia era enorme. En tiempos de Aristóteles, la proporción era de 400.000 esclavos y 20.000 ciudadanos. 20 esclavos por hombre rico. Aristóteles tenía 15 esclavos. Teofrasto tenía 9. Demóstenes, al morir, dejó 53. Y yo recuerdo una frase extraordinaria de un personaje secundario, tan secundario que se me ha escapado el nombre ahora, que decía: no hay igualdad en Atenas. Algunos hombres tienen muchos más esclavos que otros. Impresionante. Claro. Impresionante. Bien. Incluso en la mitología hay muchos relatos acerca de la esclavitud, y a veces una esclavitud hija de motivos extravagantes. Bueno, ahí está la pobre Trisífone, que era la hija de Alcmeón, y Manto. Manto era la hija de aquel Tiresias. Bueno, no importa eso. Alcmeón, el viejo, había abandonado a Trisífone y la muchacha creció en la corte del rey de Corinto, Creonte. Trisífone era tan hermosa que la reina de Corinto sintió celos y, temiendo que el rey la convirtiera en su esposa, la vendió como esclava. Agarró una mañana, llegó al mercado, te la vendo. La joven fue comprada, sin saberlo, por su propio padre, Alcmeón. ¿Él la reconoció? No la reconoció. La había dejado cuando niña, claro, en la corte de Corinto, y la transformó en su amante. Es una historia tremenda. Tiempo más tarde, Alcmeón se dirigió a Corinto para buscar a la hija que había abandonado, y fue a ver al rey de Corinto, a Creonte. Dijo: ¿dónde está la hija que
que te dejé hace tanto. Y había ido con su amante. Dice, es esa chica que está al lado tuyo, le dijo el otro. Y el mito, lamentablemente, no refiere cómo termina. Y bueno, pero ¿cómo? Es importante, porque es un mito. Era importantísimo. Este es un momento tremendo. Sí, señor. Así que de final abierto. Bueno, pero... Completala en tu casa, flaco. Pero los mitos tienen que cerrar para... No, bueno, poder- pero este no cierra. Es raro. ¿Dónde está mi hija que te la entregué cuando tenía 1 año? Está ahí al lado tuyo. Bueno, otro episodio mítico habla de un tal Drímaco. En otros tiempos, los habitantes de la isla de Quíos fueron los primeros en comprar esclavos. Y esto les acarreó la cólera de los dioses. Mire, estos tipos, qué sé yo. Gran número de sus esclavos consiguieron huir y se establecieron en la montaña, de donde bajaban periódicamente a saquear las tierras de sus antiguos amos. ¿Entiendes? Escaparon los esclavos, sí. van a la montaña. Cada tanto vienen, saqueos, se las toman. Su jefe, el jefe de los esclavos, era Drímaco. Tras muchos combates, los habitantes concertaron una tregua con él, con Drímaco, por la que mediante el pago de un tributo se comprometían a no volver a atacarnos. Sin embargo, los quiotas, los de abajo, los malos, pusieron precio a la cabeza de Drímaco. Entonces Drímaco, cansado de vivir, pidió a uno de sus compañeros que le cortara la cabeza y cobrara la recompensa establecida por los habitantes de la isla. Así se hizo, pero después de la muerte de su jefe, los esclavos reanudaron sus expediciones de pillaje. Dicen que los habitantes de Quíos levantaron un santuario a Drímaco y le rindieron culto. Y cuando alguien estaba a punto de ser víctima de sus esclavos, Drímaco se les aparecía y se lo advertía. Decía, guarda que te vienen los indios. Volvamos nuevamente a los datos históricos, ¿no? En tiempos de los emperadores cristianos, las leyes de caridad mejoraron un poco la suerte de los esclavos y a los raptores de hombres se los amenazó con la pena capital. Constantino reprimió la barbarie de los amos, León autorizó a los esclavos a casarse con las personas libres, mira vos, y el esclavo mutilado tenía derecho a ser liberado. Sin embargo, luego del descubrimiento de América, los colonos de las Antillas reclamaron brazos para explotar sus concesiones y el trabajo de los europeos había sido ensayado allí con resultados tremendos. Para ellos únicamente los negros podían resistir el calor de las regiones tropicales. Y durante 4 siglos millones de indígenas africanos fueron transportados a América. Procedimiento que fue legitimado por Carlos I de España. Incluso había un blasón, un escudo, que tenía como soporte a 2 negros. Mirá vos. Hay también un código negro cuya redacción estuvo a cargo del rey francés Luis XIV, que indicaba cómo había que tratar a los negros y recomendaba que lo convirtieran a la religión católica, como si fuera poco. Bueno. En Francia, en 1794, la convención, a pedido de los diputados por Santo Domingo, votó la abolición de la esclavitud en todas las posesiones de la República. Pero el 30 de Floreal del año 10, uso el almanaque de la Revolución, Napoleón restableció la trata de negros en la creencia de que con ello prosperarían las colonias americanas. Y finalmente quedó abolida la esclavitud en 1848. Pero fíjense, recuerdan todos a Montesquieu, el autor del espíritu de las leyes, siempre como uno de los demócratas. Sí. Mirá lo que escribió Montesquieu, 1720. Dice, el azúcar sería muy cara si no se hiciera cultivar por esclavos la planta que lo produce. Estos individuos son negros de pies a cabeza y tienen la nariz tan aplastada que casi es imposible compadecerlos.
No cabe en la cabeza de Dios, ser sapientísimo, que haya puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo así. Ese es el varón de Montesquieu, el autor del Espíritu de las Leyes. Libertad, igualdad, fraternidad. Sí. En Inglaterra la esclavitud fue abolida por la Cámara de los Comunes en 1807. En los Estados Unidos en 1863. Portugal 1875. España la abolió en Cuba y Puerto Rico en 1880. En la Argentina, ya sabemos ustedes, la Asamblea del año 1813, decretó la libertad de vientre, que no es que liberó a todos los esclavos, sino que los que nacían libres. Sin embargo, no por esto, sino pensando en cómo las naciones fueron aboliendo la esclavitud, habría que ponerse a pensar, es un tema interesante para estudiar. Si no será que la esclavitud empieza a ser abolida cuando empieza a florecer la revolución industrial. Claro. Es decir, cuando resultaba mucho más conveniente pagar sueldos Que mantener ínfimos claro. que mantener a un esclavo. Era cara la esclavitud. Era cara la esclavitud. Más por eso fue desapareciendo. Cuando económicamente ya no servía de tanto, que resultaba mucho más conveniente para el dueño de una fábrica pagarle un sueldo de hambre a un tipo que darle alojamiento, darle comida a un tipo. Eso era mucho más caro. Así que no es que de golpe surgió en los hombres un espíritu de caridad, de hermandad y de comprensión de que todos somos iguales, sino que es que le empezó a resultar demasiado caro mantener esclavos. Igual no vamos a dar ideas de pedir esclavitud como nueva conquista social, ¿no? No, porque claro. Ahora, quizá Sí, claro. nos salimos a pedir eso. Por favor, esclavícennos. Sí.